Agradecer profundamente a nuestros amigos de 8, 4 y medio que han hecho un enorme esfuerzo por venir aquí. Agradecer profundamente a nuestros amigos de CP14 que han hecho un enorme esfuerzo por estar aquí. Agradecer enormemente a los amigos de CP6, de San Isidro, San Martín, que hoy día también nos acompañan aquí. Y agradecer fraternalmente a los amigos de CP5 y, ¿por qué no?, agradecer de todo corazón hoy a los dueños de casa, que son nuestros hermanos, vecinos del caserío de CP4. Decirles a ustedes que nos ha tocado a nosotros como nueva gestión municipal asumir esta enorme responsabilidad de la defensa de nuestro territorio. Y lo hemos hecho con la verdad, porque cuando un político habla con la verdad, comienza a abrir otro sendero de esperanza para el pueblo. Porque estamos cansados de políticos que nos mientan, estamos cansados de políticos que nos engañen, estamos cansados de políticos que nos inviten un vaso de cerveza, un plato de comida, pero que la plata del pueblo se la lleven a su bolsillo y posterguen el desarrollo del pueblo. Eso es lo que no queremos en Tambo Grande. Y hoy, cuando hemos escuchado atentamente a la arquitecta Irina Delgado, jefa de catastro de la Municipalidad de Tambo Grande, puntualizó dos cosas que son importantes. La primera, que Tambo Grande se creó en 1840, que Tambo Grande se creó, para que sepa toda esta zona de conflicto, en 1840. Y cuando se creó Tambo Grande, le asignaron la hacienda de Tambo Grande y la hacienda de Peringará. Y Las Lomas se creó después, en 1936. 100 años después se creó Las Lomas. Y como nosotros, todos ustedes que son tambograndinos, siempre hemos sido generosos, nosotros le cedimos nuestro territorio para que nuestros vecinos hoy tengan ahí un distrito. Por lo tanto, Las Lomas es un hijo de Tambo Grande. Las Lomas es un hijo de Tambo Grande. Son los documentos históricos. No es que yo estoy aquí hablando porque me da la gana. Papelito manda, decía mi abuela. Papelito manda. Y esa es la verdad. De tal manera que yo me pregunto, y esa es otra apreciación que ha dado nuestra arquitecta, si nosotros siempre hemos tenido administración jurídica en estas tierras, entonces ahí están nuestras obras. Las obras de los alcaldes que me antecedieron y las obras que nosotros estamos realizando. Si ustedes miran atrás esa hermosa plazuela, la hizo un alcalde de Tambo Grande. La luminaria que hoy ilumina esa hermosa plazuela que fue hecha por un alcalde de Tambo Grande, la hemos hecho nosotros en nuestra gestión. Si nosotros vamos a la parte de atrás de este estrado, vamos a encontrar el salón comunal que lo ha hecho un alcalde de Tambo Grande y que nosotros estamos poniéndole el piso al salón comunal. Si nosotros miramos la electrificación rural, la luz que tiene CP4, la luz que tiene CP5, la luz que tiene San Martín, San Isidro, CP6, CP14, 8, 4 y medio, la puso Tambo Grande. Gracias a Tambo Grande por el esfuerzo de nuestras autoridades tenemos electrificación en nuestros caseríos. Y si seguimos bajando, pasamos a CP5, nosotros encontramos hoy, hemos estado ahí, un hermoso salón comunal, aulas hechas en CP5. Hoy estamos construyendo la cocina de Coliguarma en CP5. Y si seguimos bajando y bajamos a San Martín, San Isidro, todo el colegio de San Martín, San Isidro lo ha hecho la Municipalidad de Tambo Grande. Y ahí mismo en San Martín, San Isidro, encontramos un salón comunal hecho por Tambo Grande, una plataforma hecha por Tambo Grande. Y si seguimos bajando, hacia
aulas a través de un convenio firmado por la Municipalidad Tambo Grande y el Fondo Binacional Perú-Ecuador. Pero me hicieron una pregunta, señor alcalde, ¿y si mañana nos vamos a las lomas? Y yo les fui sincero y les dije, si mañana ustedes se van a las lomas, ya no podría yo invertir, porque si invierto un sol, eso se llama malversación de fondos. Yo traigo proyectos y voy a invertir en los territorios que siempre han sido de Tambo Grande. Y como tengo fe, soy un hombre de fe, yo creo que ustedes van a defender la tierra que sus padres le han heredado. El 23 de agosto votamos por Tambo Grande. Pero también, como médico que soy, asumimos un compromiso con la niñez. Y ese compromiso tiene que ver con bajar los índices de anemia y desnutrición que golpean mucho a nuestro pueblo. Y a lo largo y ancho del distrito estamos invirtiendo en proyectos de saneamiento rural, agua para nuestra gente. Y hoy, ese proyecto que está en Tambo Grande, en el Cerro Lereo, solamente le falta la factibilidad de NOSA para que comience a operar. Y ustedes ven ahí cómo en la avenida Chachefre están rompiendo la avenida principal, cambiando las tuberías antiguas de agua y desagüe. Porque Tambo Grande en mi gestión se va a embellecer, nuestro pueblo se va a embellecer, y ese va a ser el orgullo de todos los tambograndinos. Un Tambo Grande seguro, un Tambo Grande próspero, un Tambo Grande hermoso, un Tambo Grande con gente de corazón como ustedes. Y es por eso que debemos seguir perteneciendo a nuestro pueblo. Somos una raza de luchadores y la historia lo demuestra. Y nosotros no solamente estamos invirtiendo en el agua en Tambo Grande, y también se lo dije el día domingo a mi amigo alcalde de Las Lomas, cuando me dijo, es verdad, porque lo reconoció en ese debate. Tambo Grande tiene 5 veces más presupuesto que Las Lomas. Y dijo, pero yo he conseguido en mi gestión 50 millones de soles. Y yo le dije, sí, en una gestión de 4 años, y yo en 7 meses ya tengo 40 millones de soles para invertir en Tambo Grande, en apenas 7 meses. Entonces acá también hay mejor capacidad de gestión. el 23 de agosto votamos por Tambo Grande. Y no solamente les ofrecemos infraestructura que están ahí, que ustedes la pueden ver, sino que también les ofrecemos servicios básicos, aquí nomás. Y le hago una pregunta a mis amigos hermanos del CP4. Cuando una persona se enferma y va a esa posta, a la posta de CP4, ¿a dónde lo derivan? ¿Lo derivan a Las Lomas o lo derivan a Tambo Grande? ¡A Tambo Grande! Entonces, Tambo Grande te garantiza un servicio de calidad en salud para tus hijos. Ese derecho no se lo quites a sus hijos, ni a los hijos de tus hijos. Y nosotros manejamos todo el sistema de salud, porque mientras nuestros amigos de Las Lomas tienen un centro de salud, nosotros tenemos un centro materno infantil. Incluso muchos amigos de Chipillico, de Encuentro de Pichones, de la Bocana de Pichones, del mismo pueblo de Las Lomas Centro, van y se atienden en nuestro centro de salud. De tal manera que esos servicios elementales son los que les vas a quitar a tus hijos. Y no creo que hay un padre que le quite ese derecho a sus hijos, porque uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Si uno no pudo educarse, quiere que los hijos se eduquen. Si uno no se puso las vacunas y sufrió de polio, pues quiero ponerle las vacunas para que mi hijo no sufra de polio. De tal manera que ese servicio de salud que te brinda Tambo Grande no se lo arrebates a las futuras generaciones. Y el mismo servicio tiene y se traspola al sector educación. Nosotros en Tambo Grande manejamos el sector de educación a través de la unidad de gestión educativa local. Y déjenme decirle que de los 353 colegios que existen en la UGEL de Tambo Grande, y la
casi suyo. De los 353, 285 colegios de los mejores están en el distrito de Tambo Grande. De tal manera que tú le quitarías esa mejora en la calidad educativa a tus hijos. Y es por eso que ahí nosotros queremos reflexionar con ustedes. Yo no voy a ser un alcalde que me vaya a bailar o que le invite un vaso de cerveza para que votes por mí. Aquí no va a ganar Madrid, aquí no va a ganar Churrupaco, aquí no va a ganar Tambo Grande, aquí no va a ganar Las Lomas. Aquí el que va a ganar y a perder vas a ser tú. Al que le vas a frustrar su desarrollo van a ser a tus hijos. Y esa es la reflexión a la que yo te quiero llevar. No le quites el derecho de desarrollo a tus hijos. Fuerte palmas para nuestro alcalde. CP4 vota por Tambo Grande. CP4 vota por Tambo Grande. CP5 vota por Tambo Grande. CP6 vota por Tambo Grande. Fuerte las palmas para nuestro alcalde. Y cuando se formó la gran colonización de San Lorenzo y se hizo el reservorio, que hoy es el reservorio de San Lorenzo, o también llamado el reservorio de los Cocos, se formó en el distrito de Tambo Grande, porque la hacienda Peringará le pertenecía a Tambo Grande. Y como se formó para que le dé irrigación a toda esta zona, hoy podemos decir que el 90% de la producción agropecuaria y el 90% de nuestras tierras cultivables están en el distrito de Tambo Grande. Y ahí quiero hacer un paréntesis, queridos hermanos, que hoy nos acompañan. Lo dijo la arquitecta Irina. ¿Dónde están las concesiones mineras? Aquí en esta zona hay 18.000 hectáreas de concesión minera. Y ahí hago otro paréntesis y le digo, ¿dónde están las empresas agroexportadoras que generan más de 250 millones de dólares en una campaña de mango y que generan más de 20.000 puestos de trabajo en una campaña de mango? Se asientan en Tambo Grande. ¿Y dónde está la minería ilegal? ¿Dónde está la empresa La Itaruma? ¿Dónde está un alcalde que promueve la minería ilegal y que es un minero ilegal? Está en Las Lomas, queridos compañeros. Por lo tanto, tus tierras corren peligro. Por lo tanto, la herencia que tus padres le han dejado a ti corre en peligro. Porque no solamente es una política expansionista de Las Lomas, sino que también hay un factor económico minero que está detrás de eso. Las concesiones mineras, la concesión ANA 1, ANA 2, ANA 14, que muy bien les ha explicado nuestra arquitecta de Castro. Eso hay que reflexionar. Esos son los verdaderos intereses oscuros que están detrás de todo esto. Porque no pueden decir que han hecho obras, y lo hemos demostrado en un debate, y lo decimos públicamente. Y nosotros, como autoridades actualmente electas, nuestros técnicos, podemos el día domingo dormir tranquilos, porque podemos decir, nosotros le quitamos la venda de los ojos al pueblo. Nosotros sí caminamos y le hablamos con la verdad. No nos llevamos un vaso de cerveza, ni me puse a bailar, ni quise comprar, porque no es una elección política. Aquí no se decide qué alcalde va a ganar. Aquí se decide el futuro de las nuevas generaciones. Y nadie puede truncar el futuro a las nuevas generaciones. En sus hombros está esa enorme responsabilidad de decir a qué distrito van a pertenecer. Y yo los invito no a que pertenezcan
nuestra dignidad.